Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Story Musgrave. Story Musgrave es un astronauta norteamericano, es un tipo increíble y además tuve el honor de conocerlo en el 2017. Story Musgrave es ese tipo de personas que puedas calificar de superhombres. Es médico, es astronauta, piloto de avión, electricista. Participó desde los años 50 en Corea, en Japón, en el Pacífico. Luego se hace piloto, tiene más de 18.000 horas de vuelo en todos los tipos de aviones que te puedas imaginar. Médico también, neurocirujano. Voló en todas las navetas espaciales, tuvo 6 misiones al espacio, participó en salida al espacio en la reparación del telescopio Hubble. Entonces ese tipo de personas absolutamente increíbles que yo soñaba con conocer. Y tuve les pasaré algunas fotos acá en el video mientras lo ven. No sé, me propuse conocerlo, le escribí y respondió y lo pude ir a ver a su casa. Story Musgrave es impresionante porque es ese tipo de personas que tienen capacidades importantes de aprender, de estudiar, de calificarse y de hacer claramente lo que le daba la gana en su vida. De hecho, hizo absolutamente lo que quiso. Y eso está todavía vivo, nació en 1935. Y eso a mí me impresiona mucho, y en este video, que quiero un formato más largo, más acorde con el formato podcast que estoy creando desde Urigi, pues me interesa compartir con ustedes lo que fue ese encuentro con Story Musgrave. Por supuesto les comunicaré algunos, como siempre, en el post de Urigi tendrán acceso a algunos PDFs, a enlaces de YouTube y elementos bibliográficos que hagan que este video se complete con lo que voy a crear en Urigi. Story Musgrave, tuvimos una entrevista que duró, al principio estaba estipulada que iba a durar unos minutos, y es algo muy, muy habitual en Estados Unidos que te dan entrevistas por muy corto tiempo, y luego pudimos estar casi 12 horas juntos compartiendo y pudimos realmente entrar dentro de una conversación en profundidad con tiempo. Y creo que es eso un poco lo que quiero transmitirles hoy también, es buscar conversaciones largas, conversaciones con tiempo. Nos hemos acostumbrado en el mundo pre-COVID a todos estos formatos de Shark Tank, todos estos formatos, digamos, muy agresivos, en donde tú en pocos segundos tienes que expresar tu propósito, lo que quieres hacer. Y bueno, cuando fui a ver Story, mis objetivos quizás estaban claramente menos claros que hoy en día. Y eso en ese momento, Story, con él, por supuesto, compartí toda la visión de poder hacer que nuestras interacciones digitales sean más productivas. Hablé de la importancia de poder hablar del futuro, de poder publicar lo que quieres hacer, lo que quieres ser, a dónde quieres ir. Hablamos hoy, de hecho, mucho del propósito. Y algo que me generó muchísima curiosidad es cuando Story me muestra su base de datos de todas sus conferencias. En todas sus conferencias, Story Musgrave tiene una compilación de todas las personas que estuvieron presentes en esa conferencia, y también hace pasar un cuestionario, y en ese cuestionario le pregunta a la gente un poco elementos sobre su vida, sobre por qué vinieron a esa conferencia, qué les quedó de la conferencia y del encuentro que tuvieron con Story. Y no sé, tenía una base de datos de más de quizás 20.000, 30.000 personas en su base de datos, y todo está clasificado, bueno, como un buen astronauta, tiene todo perfectamente clasificado, ordenado, con códigos, casi que esa base de datos vive sola. Él creó su propia red social sobre las personas que participaban a sus conferencias. Entonces, él lo abre, curiosamente, durante la conversación, y me dice: mira, todo lo que tú me vas a preguntar, yo ya lo sé. Wow.
todo lo que tú estás haciendo ya yo lo sé. Ya yo sé a dónde quieres ir, ya yo me informé sobre lo que es Urigi como red social, vi lo que estabas creando de subir contenidos bajo la forma de los sueños hacia el futuro, las historias, experiencias, el hecho de poder poner todo en uno y de poner todos los contenidos que quieras a nivel multimedia. O sea, él muy interesado, de hecho me dice, por eso accedí a entrevistarme contigo por el interés de la idea que estás desarrollando. En ese momento de verdad estábamos claramente en pañales en el desarrollo de Urigi. Él sí tenía un pero, tú sabes que siempre duele cuando tú te entrevistas con personas que respetas mucho y cuya opinión es muy importante. Él me dice, vas a tener muchísimo trabajo sobre los sueños, sobre la dificultad de las personas en proyectarse, y casi que él me dice, mira, viendo la base de datos que te estoy mostrando, algo claro es que la gente no quiere soñar. Y eso me golpeó mucho en ese momento, de verdad. Tuve que aferrarme a la idea y a la visión de lo que estábamos haciendo para sentirme convencido que era importante continuar con esa forma de publicar los sueños, continuar con esa forma de decirles a ustedes, publiquen el futuro, porque no hay muchos lugares en internet en donde tú puedes hablar del futuro. De hecho, no los hay tantos, o casi ninguno. O de una forma un poco como los crowdfunding, GoFundMe, en donde es el futuro, pero ayúdame. El futuro, pero tengo esta necesidad. Aquí es realmente el futuro, tengo este proyecto, tengo esta meta, yo me veo así el año que viene y los años siguientes, es mi línea de vida. Y él me decía, tienes que ser muy fuerte y tienes que aferrarte a ese proyecto, porque si la gente no sueña, si la gente no imagina, la gente se muere por dentro. Y es verdad, y sobre todo en este momento en donde muy pocos de nosotros, de hecho no creo que nadie realmente tenga la capacidad de proyectarse más allá de una semana, y ustedes se dicen, wow, Jan, ¿qué nos estás diciendo? Sí, te digo, es muy difícil ahorita proyectarnos más allá de una semana. Entonces, dentro de esta crisis profunda en la que nos estamos adentrando, estamos apenas al inicio de muchos procesos de recesión económica, pues recordé esa entrevista con Story Musgrave, con ese astronauta tan original, tan sabio, que puedo declarar como uno de mis mentors. Fue una entrevista fuerte, no fue fácil, porque es ese tipo de personas que saben tanto, han vivido tanto, te leen, te desnudan cuando te ven, te ven en transparente, casi que es como es un médico, una radiografía de esa consulta con Story Musgrave, pero claramente hay un antes y después de esa entrevista. Él me dedica su libro, es muy raro, Story no dedica libros. Yo lo había comprado, entonces lo llevé y él me lo dedicó, y a mí me marcó mucho lo que me escribe, porque me dice una serie de cosas que en ese momento para mí tenían una particular importancia, y me dice, vamos a vernos del otro lado. Entonces, yo me digo, wow, porque Story me dice en su dedicación, vamos a vernos del otro lado, y más allá, o sea, allá afuera, en el espacio, meet me out there, es lo que dice, encuéntrame y casi que conóceme allá afuera. Y eso me lleva a otra reflexión, que es la reflexión de tu identidad digital, tu identidad en general, cuál es el cuento que estás echando, cómo estás, como les publiqué hace poco, cómo das la cara. Meet me out there es como te reto a conocerme allá afuera en ese espacio compartido. Y es toda la importancia de lo que estamos haciendo con la identidad digital, y toda la importancia. Nosotros de hecho nos hemos suscrito, somos miembros de DQ. DQ es una iniciativa del Foro Económico Mundial sobre la identidad digital, sobre el coeficiente digital, para ayudar
a adultos y niños a entender lo que está sucediendo justamente acá en la pantalla, en las redes sociales, a poderse definir mejor, a poderse explicar, describir mucho mejor y a poder revelarse en ese espacio compartido. Y es como si estuviésemos en una permanente entrevista, porque el no publicar, el no decir es también una forma de decir y es toda la complejidad de las redes sociales. Muchos piensan, no, yo tengo mi red privada, no tengo ninguna publicación, no comparto nada. Pues al tú seguir a otras personas, cada impulso que tú estás dando en tus redes sociales son información que tú estás sacando allá afuera, y casi que en negativo te estás mostrando de varias formas. No hay que olvidar que WhatsApp es una red social, no hay que olvidar que Twitter lo es también, y que bueno, lo quieras o no, hoy si no estás en LinkedIn, si no estás en Twitter mandando impulsiones, si no estás en Instagram, por supuesto, si no estás concentrando toda tu identidad en Urigi, muy pronto verás que va a ser muy difícil vivir, va a ser muy difícil comer. Le hacía la reflexión hace poco a mi equipo de la importancia de aumentar en estos momentos las interacciones y no quedarse pegado a una sola red social. Es muy importante estar en todas. Cada red social es un canal, es una metodología, es una actitud distinta. Para volver a la entrevista con Story Musgrave, lo veía él un poquito cuando entró en su base de datos, como les decía, en su propia red social. Lo veía él un poquito quizás triste. Triste, claro, no es de su generación, él no es una persona que está trabajando con las redes sociales en general. O sea, sí está presente en LinkedIn, está presente, sí contesta, pero claramente no, o sea, todas las reflexiones que compartíamos eran base a esa base de datos de las personas que habían asistido a sus conferencias. Y lo sentía muy triste de lo que les dije, de que la gente no quisiera soñar, no se quisiera proyectar, no quisiera comerse la vida con entusiasmo, no sintió esa felicidad, sintió más bien un retorcimiento, un rencor, una suerte de voluntad de vivir en el tiempo presente y de siempre echarle la culpa al otro, a los demás, echarle la culpa al entorno, echarle la culpa a una situación, echarle la culpa a una crisis. Hoy le pueden echar la culpa a un virus, a una pandemia, y bueno, y es bastante triste, es cierto. O a la falta de dinero, que es uno de los problemas, uno de los temas que más hablé con él, porque le decía, todo el mundo te dice, sí, ok, atrévete a soñar, pero no tengo cómo, no tengo los recursos para eso. Y hace poco, bueno, conté la anécdota de Soy Mariales, que logró su sueño de su curso de coreano. Ella, su sueño es Corea, es ir a Corea, es viajar a Corea. Y a mí es un sueño que me marcó mucho porque la veo inclusive publicar el fracaso, lo que me pareció interesante, porque al publicar el fracaso, todo lo que cuenta la secuencia de Soy Mariales es que justamente in extremis, al último momento pudo recuperar y pudo cumplir su sueño a segundos de que se cerrara el curso. Entonces ahí volvemos al otro tema de nunca jamás abandonar, nunca jamás dejar de hacer, nunca jamás dejar de publicar, dejar de expresarte, dejar de decirle a los demás qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cuál es el sentido de lo que estás fabricando, construyendo, cuál es tu propósito. Y allí uno de los grandes cambios, y de hecho estaría muy curioso de preguntarle a Story Musgrave cómo se siente hoy. Colgando este video voy a escribirle para decirle, mira, Story, acabo, porque yo cuando hago un video lo hago un poco random, no me preparo mucho, voy a la biblioteca, vi este libro y recordé ese momento increíble, y le voy a preguntar cómo se siente hoy, cuáles son sus perspectivas. Pero sí, un hombre tan inteligente, una mente tan brillante, verla tan triste
después de haber creado esa red social con todos nosotros, simbólicamente, porque finalmente ya al cabo de 30.000 personas en su población, creo que tiene una muestra muy representativa de lo que somos, pues era el balance de toda esta sociedad de consumo, de hiperconsumo, de publicidad, de mercadeo, de productos, de compras, de ventas, de salarios, en donde pronto voy a compartir con ustedes esa noción del iceberg, en donde la parte de arriba del iceberg es tu trabajo, tu salario, tu cuenta bancaria, y la parte de abajo es todo el resto, pues, todo lo que sustenta eso, tus experiencias, las experiencias de otros que a ti te llaman la atención, los libros que has leído, las películas que has visto, las entrevistas con las que has compartido, y bueno, todas esas experiencias te hacen, todos esos conocimientos, aprendizajes, toda la formación que has tenido. Veo la dinámica que está teniendo Platzi, que es fascinante, sobre la importancia de formarte, de educarte. Desde Urigi estamos trabajando la noción de educación virtual. Mañana en AmCham, en Alianza Social, vamos a hablar de las ONG, vamos a hablar de cómo las organizaciones no gubernamentales pueden volverse más eficientes en su impacto social y en su capacidad de generar fondos a nivel mundial, sobre todo ahora. Vemos la crisis del Líbano, que es una crisis que debería recordarnos muchas cosas, porque es una crisis eminentemente política, no es sencillamente esa explosión, sino todo lo que precede a la explosión, y por supuesto la explosión acelera el tiempo y el espacio para provocar una crisis todavía más profunda. Pero sí, el balance de Story y la tristeza de esta mente brillante está conectada con el balance y la tristeza de toda esta época que nos tocó vivir, y de una cierta forma de lo poco consistente que es la sociedad que hemos creado con respecto a tu verdadera riqueza, que es la parte de abajo del iceberg, a tu verdadero yo, a tu verdadera capacidad. Es increíble que si tú declaras todas tus experiencias, todos tus talentos, todo tu potencial, porque también es tu conexión al futuro, pues eso no, si lo pones en la balanza, lo que cuenta es la plata, lo que cuenta es el dinero. Y con redes de valor, con la tribu de redes de valor, estamos viendo el tema de que tus datos, justamente toda esa parte de abajo del iceberg, militemos en transformarla en plata, en transformarlo en recursos intercambiables para poder generar la riqueza de mañana, y es lo que estamos haciendo. Así que bueno, estas eran mis reflexiones de hoy. Para mí es domingo, sobre mi encuentro con Story Musgrave. Fue una reunión bien interesante. Al final de la reunión llegó uno de los vicepresidentes planetarios de Microsoft, con el que compartimos también mucho, y fue realmente para mí uno de esos elementos en los que pude confirmar la importancia de lo que estamos haciendo. Y por ahí lo retuiteé, un tweet de Laurent Kreutz, uno de mis coach y mentors, y uno de nuestros miembros del board de Urigi. Laurent hizo un tweet en donde dice: mira, cuando inicias algo, ninguna opinión, ninguna crítica, ningún pensamiento de otra persona que no seas tú debe contar más que lo que realmente es lo que te está moviendo y llenando. Y fue un poco el antes y después de esa entrevista con Story Musgrave, en donde, y se los digo los ojos en los ojos, enfrente, dando la cara, esto que estamos haciendo con Urigi es muy importante, y lo estamos haciendo para ayudar al planeta, para ayudar a la humanidad a ser mejor. Así que les agradezco mucho su tiempo, el haber escuchado, los que llegaron al final de este video, en este formato en donde me tomé casi 20 minutos de autoentrevista. Chao, los quiero mucho.